Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a dar una retroalimentación de los temas vistos. Y mi nombre es Moisés Coachín Aguilar. Bueno, el fluido se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por algunas sustancias. Pues el fluido simplemente es algo que está en breve movimiento. Y el otro, gas se denomina al estado de agregación de la materia, el cual bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí. Pues el gas es como les puedo explicar, el gas es el aire, el humo. Pues un breve ejemplo puede ser el tanque de gas, y porque las moléculas no se pueden ver, el gas, a eso se refiere. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio, frío. Pues la temperatura se puede medir con un termómetro y en física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Pues la temperatura se puede, simplemente les voy a dar un ejemplo. Puede ser cuando ponemos en una estufa ponemos algo, digamos una piedra y un bote de aluminio. La temperatura del aluminio empieza a subir, pues las moléculas se mueven más rápidamente, ya así hace que la temperatura sube. Es obvio que el bote de aluminio va a ser más caliente que la piedra. A continuación mi compañero les explicará el otro tema. Espérate, empieza otra vez. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es conocer el tema que es... A ver, del inicio otra vez. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ariel López Morales y yo les voy a dar a conocer el tema que es volumen y presión. Pues comenzamos con el primer tema, que es volumen, y nos dice que el volumen es una magnitud escalar definida como la extensión de 3 dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud, la anchura y la altura. Desde un punto de vista físico, los cuerpos materiales ocupan un volumen por el hecho de ser extensos, fenómeno que se debe al principio de descripción de Pauli. Bueno, pues claramente ahí nos dice que el volumen es, se podría decir, el espacio que ocupa un cuerpo, un objeto que se encuentra en este mundo. Pues, por ejemplo, nosotros como personas ocupamos un cierto volumen en el espacio, todas las cosas como son los árboles, los autos, etcétera. Bueno, pues también nos dice que un claro ejemplo de esto sería en las matemáticas. Por ejemplo, para calcular el volumen de un cuadrado, debemos multiplicar lado por lado por lado, y así obtenemos lo que es el volumen. Y el siguiente tema es la presión. Nos dice que simplemente con el símbolo P es una magnitud física que mide como la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Esa magnitud es escalar y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Bueno, pues ahí nos explica claramente la definición de presión. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando nosotros le estamos aplicando presión al inflar un balón o una llanta de bicicleta. Pues nosotros a la bomba estamos aplicando una fuerza perpendicular hacia abajo, y la presión pues sale por un lado, y más adelante mis compañeros les darán a conocer los temas sobre presión, como por ejemplo son las leyes que son, por ejemplo, la ley de Charles, Gay-Lussac, Boyle, etcétera. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Edith del Rocío Hernández Méndez y a mí me tocó, ¿cómo se dice? Sí. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edith del Rocío Hernández Méndez y a mí me tocó darles a conocer un poco más de la ley de Boyle. ¿No? La ley de Boyle, formulada por Robert Boyle,
y Ed Mariot. Es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Bueno, es decir, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Bueno, esta ley es una simplificación de la ley de los gases, ideas o perfectos particularizada para procesos isotérmicos de una cierta masa de gas constante. Bueno, lo que esto nos quiere decir es que a un cierto volumen, ay Dios, ya me perdí. Otra vez. La ley de Boyd-Ford. Bueno, esto quiere decir que a temperatura constante el volumen sigue siendo una masa fija inversamente proporcional a la temperatura que ejerce. Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlitzel Velarce Hernández y yo le voy a dar a conocer el tema de la ley de Charles. La ley de Charles o simplemente ley de Charles es una de las leyes de los gases relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de moléculas del gas, voy a repetir. A una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, mayor volumen de gas. Voy a explicar. ¿Cuál? De Gainus. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gigi Nicole Díaz Morales y mi tema es ley de Lusa. De Guy Lusa. De Guy Lusa. Ley de Charles y Gay-Lussac, o simplemente la ley de Charles, es una de las leyes de los gases relacionadas. La ley de Gay-Lussac, en aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta si la presión se mantiene constante. Si el volumen de una cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura Kelvin permanece constante. Descripción. Para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de coches contra las paredes por unidad de tiempo. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Mi nombre es Lourdes Jacqueline Hernández López. A mí me tocó el tema la ley de Avogadro. La ley de Avogadro, a veces llamada hipótesis de Avogadro o principio de Avogadro, es una de las leyes de los gases ideales. Toma el nombre de Amedeo Avogadro, quien en 1811 afirmó que en iguales condiciones de presión y temperatura las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales a sus pesos atómicos y sugirió la hipótesis. También dijo que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Entonces, por partículas debemos entender aquí moléculas, ya sean estas
poliatómicas formadas por varios átomos como O2, CO2 o NH3, o monoatómicas, que serían las monoatómicas formadas por un solo átomo, como el de He, la Ne o Ar.